Unas cositas logramos, pero siempre muy poco con respecto a la cantidad de lo que hemos soñado. Así es vivir. Como le he dicho, trabajo para W Radio Colombia. ¿Cómo ve usted la situación actual en Colombia? Me duele mucho. Es compleja. Cuesta que Colombia salga de la guerra. Un pueblo maravilloso, tienen un país formidable, pero hay una lógica perversa en las relaciones de Colombia que cuesta mucho poderla desmontar. Y entiendo, las heridas son muy profundas, pero si seguimos mirando para atrás, nos comemos el porvenir. Esa es la contradicción. La respuesta está en el pueblo colombiano y tiene contradicciones. ¿Cree que finalmente el proceso de paz llegará a buen puerto? ¿Confía usted? Tiene muchos obstáculos. Deseo. Nunca estuvo tan cerca Colombia en estas últimas 5 décadas. Pero hay muchos obstáculos y se necesita mucha voluntad política y mucha perseverancia para vencer las contradicciones que existen. Y cuesta que la gente que ha sentido dolor, que ha sido golpeada, pueda entender esto. El eterno problema de las guerras largas. Otro problema de los que está ahora mismo enfrentando Latinoamérica es Venezuela. ¿Cómo ve usted esa situación que se está viviendo con el pueblo venezolano? Venezuela está en un laberinto que cuanto más la hostiguemos, peor. Espero que Venezuela necesita una política de relativa conciliación interna, sobre todo con las fuerzas de la economía. Si tuviera que resumirle, diría que Venezuela precisa una larga política de NEP, es decir, apostar al desarrollo de las fuerzas del mercado que le ayuden a suturar las heridas económicas, porque por la vía estatista los hechos demuestran que es un fracaso y no hay capacidad de gestión en profundidad para los fenómenos de la economía. Se necesita una verdadera conciliación de clase para que el país pueda tener un empujón. ¿Le volveremos a ver en política? Mientras la cabeza no esté lela, mientras funcione, estaré en política. Puede ser que no esté en magistraturas, pero estoy entrando en una edad de viejos que da consejo y no le dan pelota, no importa. Muchísimas gracias, presidente Mujica, ha sido un placer. Ahora los planes de soluciones móviles Pro de Movistar Negocios tienen seguridad, cloud y larga distancia internacional. Movistar presentó Minuto 60 Movistar. ¿Sabía que ahora los planes de soluciones móviles Pro de Movistar Negocios incluyen seguridad, cloud y minutos ilimitados a Estados Unidos, Puerto Rico y Canadá? Active un plan ahora y reciba el doble de datos por 12 meses para que no se desconecte de su negocio. Compre y conozca más llamando al 018-094-0099 o en www.movistar.co/negocios. Movistar Negocios, soluciones listas para usar y transformar fácilmente su negocio. Movistar, elija todo. Hay una señal en el espacio, y desde más allá de las montañas, llegan las voces de los personajes que en Colombia y el mundo son noticia. Continúa la W, nuestro mágico encuentro en medio de versos, noticias, personajes, música que nos hace estar cerca, muy cerca de usted. La W, primer informativo de la frecuencia modulada. Primer lugar de sintonía. La W presenta Vicky Dávila.
¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos, esta es la W, gracias por acompañarnos. Estamos listos para contarles qué está pasando a esta hora en Colombia y en el mundo. 12 del día, 3 minutos. Hoy tendremos aquí sentado en nuestra mesa de trabajo al presidente de la Corte Constitucional, el magistrado Alejandro Linares, solo en segundos. Nuestro hashtag numeral Corte Constitucional en la W. Trataremos temas espinosos sin lugar a dudas, como por ejemplo la decisión que tanta polémica generó en torno al tema de los delitos sexuales contra menores en el conflicto que pasaron a la Justicia Especial para la Paz. Por otro lado, el regreso de los toros, las decisiones de Cerro Matoso, en fin, hay muchos temas para hablar con el presidente de la Corte Constitucional. Solo en segundos. Nos pueden acompañar con numeral Corte Constitucional en la W. 12 del día, 4 minutos, actualizamos a esta hora las noticias. Lucas, ya empezaron las críticas a la visita de Donald Trump a Colombia. ¿De dónde vienen las críticas? Durísimas críticas desde los sectores de oposición. Vi que algunos incluso llamaron a la movilización social durante la visita del presidente de los Estados Unidos al país. El senador del Polo Democrático, Iván Cepeda, dijo que es un error del gobierno nacional exaltar la figura del presidente Trump. Lo que encuentro incomprensible es que se haga frente a esto unas afirmaciones de admiración y digamos, exaltación de la personalidad y del gobierno del presidente Trump, cuando es evidente que en su país no acaba un escándalo de acallarse cuando aparece otro. Por otro lado, la excandidata vicepresidencial Ángela María Robledo dijo que estará en primera línea durante las protestas que seguramente se producirán en la visita del primer mandatario de los Estados Unidos. No, pues yo estaré en primera línea para protestar contra la llegada de un hombre que es homofóbico, misógino, violador de mujeres, por decirlo menos, que ha tratado a América Latina de la peor manera, empezando por sus vecinos mexicanos. Son las 12 del día, 5 minutos. 12 del día, 5 minutos. Nos vamos a otro punto de la noticia. El presidente espera que reforma política y electoral estén aprobadas para elecciones locales del 2019. Oriana, noticia a esta hora. Vicky, esto lo dijo durante la posesión de los nuevos magistrados del Consejo Nacional Electoral. El mandatario afirmó que espera que si se logran los consensos en el Congreso, estas reformas que tienen que ver con la política y el sistema electoral, pues estén vigentes para las elecciones locales del 2019. Entre esas reformas habló de la eliminación del voto preferente, el financiamiento público de las campañas, sanciones drásticas para quienes usen otros dineros que no sean los recursos públicos. También habló de la necesidad de actualizar el Código Electoral y hacer pedagogía para fortalecer el voto y evitar los delitos contra el sufragio. Escuchen. El país hoy reclama que se adelanten importantes reformas en el funcionamiento del sistema electoral. El país hoy se ha hecho sentir en las urnas, en unas elecciones que serán siempre recordadas por su bajo uso de publicidad, pero por su alto nivel de participación. Ciudadanos libres salieron a las urnas a expresar su rechazo a la corrupción. Y también dentro de ese rechazo hay un clamor para que tengamos un sistema electoral cada vez más transparente, más sólido, más inquebrantable. La Procuraduría abrió indagación preliminar contra 7 CAR en el país. Luz Helena tiene los detalles. Vicky, se trata de las corporaciones de Cundinamarca, CAR, Corpocesar, CBC del Valle de Cauca, Corpamac, Magdalena, CRC del Cauca, Cortolima y Carder de Risaralda. También el grupo de investigadores de la Procuraduría asumió la competencia de indagación contra los servidores de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Sinú y San Jorge. Todo esto relacionado con el otorgamiento de la licencia ambiental para la construcción de un puerto carbonero en el municipio de San Antero, Córdoba. La investigación contra estas 7 corporaciones se abre por presuntas irregularidades administrativas, ambientales, contractuales y financieras. Ya en segundos, el presidente de la Corte Constitucional. Antes nos vamos a Cali. Trabajadores de la rama judicial están rechazando el plan de contingencia dispuesto por el Consejo Seccional de la Judicatura en el Valle del Cauca. Erika. Así es, Vicky, buenas tardes. Los funcionarios en el Valle del Cauca rechazan la decisión de reabrir el Palacio de Justicia y se oponen a trabajar sin que antes se solucione el problema de los ascensores, pues los funcionarios de Azonal afirmaron que las gradas tampoco están adecuadas para las más de 3.000 personas que se atienden diariamente. Desde muy temprano realizaron una marcha que recorrió varias calles de la ciudad y a esta hora se concentran en la plaza de San Francisco. El Consejo Superior de la Judicatura les ha contestado y ellos aseguran que no hay recursos para pensar en sedes alternas. 12 del día, 8 minutos. En segundos, el presidente de la Corte Constitucional. Antes hay noticia, Juan David.
en Argentina. Sí, Vicky, con la crisis económica, porque el gobierno argentino se propone lograr al equilibrio fiscal para el 2019, dejando atrás la meta fijada previamente de un déficit del 1,3% del Producto Interno Bruto para enfrentar esta crisis económica en medio de la cual se renegocia con el Fondo Monetario Internacional una cantidad de 50.000 millones de dólares con el gobierno. Y por otro lado, estamos muy pendientes, Vicky, con los representantes de 13 países que se reúnen en Quito, en Ecuador, en busca de acuerdos para afrontar la migración de ciudadanos venezolanos cifrada en casi 2,5 millones de personas en los últimos 4 años. 12 del día, 9 minutos. Pues saludamos a esta hora en la W al presidente de la Corte Constitucional, al magistrado Alejandro Linares. Bienvenido a la W, magistrado. Muy buenas tardes, Vicky, muchas gracias por esta invitación. Aquí le puedo regalar los audífonos para que nos acompañe y nos oigamos mejor. Gracias por aceptar la invitación y me parece que hay muchos temas, magistrado, que le interesan a la gente, ¿ah? Bastantes. Nosotros cada semana decidimos temas de gran importancia nacional y por eso a veces toca salir a la radio a explicar ciertas decisiones. Hay algunos magistrados que no gustan de hablar mucho, pero creo que sí, lo que usted está diciendo es fundamental y es que hay que salir a contarle a la gente qué hay detrás de esos fallos inmensos, enormes, llenos de hojas, de decisiones, de firmas, que la gente no se lee. Así es, Vicky, y a veces hay sentencias un poco largas y eso hace que nos toque una labor pedagógica con los ciudadanos. Pues a esta hora nos pueden seguir a través de www.wradio.com.co y también nos pueden seguir a través de nuestro Facebook. Ya veo un grupo importante de personas conectadas. A esta hora se pueden seguir conectando desde cualquier lugar del planeta. Hoy el presidente de la Corte Constitucional, pues empecemos por el principio. Luz Helena dijo que nos iba a acompañar hoy aquí en la entrevista con el presidente de la Corte Constitucional. Jairo, salgamos de la duda que nos estaba planteando Julio hace apenas unos instantes sobre Cerro Matoso. Pues magistrado, ustedes tienen en la Corte Constitucional el fallo final, el punto final a todo esto de Cerro Matoso. Recordemos a nuestros oyentes que fueron las víctimas, 8 comunidades indígenas, los que pidieron garantía de sus derechos fundamentales. Inicialmente en una tutela la Corte les da la razón y por eso se produce el fallo. Luego aparece una nulidad que presenta pues precisamente Cerro Matoso y ustedes están a punto de decidirla. Se ha escuchado, Julio hablaba esta mañana, la semana pasada también con Luz Helena, que incluso en las primeras conversaciones, discusiones que ustedes han tenido, que se ha tocado el punto de los honorarios del abogado, es decir, el abogado del doctor Abelardo de la Espriella. ¿Eso es cierto? Y por favor cuéntenos exactamente en qué está el tema de Cerro Matoso. Pues es que hoy. Imagínese que el caso va en que supuestamente a la Corte le pareció que Abelardo de la Espriella iba a ganar mucho. Bueno, pues muchas gracias por la pregunta. La verdad estamos revisando una nulidad parcial del tema de Cerro Matoso. En primer lugar hay que decir que no se ha solicitado nulidad respecto al tema ambiental. En cierta forma lo que se ha dicho es que hay que tramitar una licencia ambiental por parte de Cerro Matoso. No se ha discutido tampoco el tema de consulta previa. La Sala Plena de la Corte está de acuerdo en que haya que consultar previamente a las comunidades indígenas. El único tema que estamos discutiendo en Sala Plena y que no se ha decidido es si la tutela puede servir para resarcir perjuicios que se han causado. Ese es todo el debate que estamos discutiendo en este momento. Las cargas están balanceadas y yo diría que esta semana o la siguiente semana estaríamos decidiendo definitivamente, pero solo el tema de cuál es la naturaleza resarcitoria de perjuicios que tiene la tutela, ¿no? Pero se fijaron en lo del sueldo, que me parece que es lo que tenemos que descubrir aquí. ¿Están preocupados por el sueldo del abogado Abelardo de la Espriella o no? No, digamos, una de las preocupaciones que han manifestado algunos magistrados es que la tutela, en principio, no debe utilizarse para reparaciones de perjuicios. Entonces, lo que estamos discutiendo es el alcance del artículo 25 del decreto 2591 de 1991, pero ese es, digamos, el tema de la naturaleza resarcitoria de la acción de tutela es un tema académicamente muy interesante y también prácticamente muy interesante.
Presidente, en los pasillos de la Corte se escucha mucho acerca de estos honorarios del abogado de Cerro Matoso, de Abelardo de la Espriella. Se ha escuchado incluso que él hizo que estas personas firmaran poderes para que a la hora de, si se gana el fallo y ellos reciben alguna compensación económica, ellos puedan llegar a recibir menos de lo que se espera. O sea, mejor dicho, que quien gana no son las víctimas de Cerro Matoso, sino el abogado. ¿Esto tiene algo de cierto? Porque pues ya se está hablando de poderes que sí se firmaron. Luz Helena, usted siempre anda muy bien informada, sobre todo en chismes. Pero lo que yo diría es que nosotros como magistrados lo único que tenemos que fallar es con base en las pruebas y en el derecho. Básicamente estamos centrando nuestra atención en cuál es el alcance que se le debe dar a el artículo 25 del decreto 2591 de 1991. Pero en las discusiones, magistrados, ¿se ha tocado este tema? No lo vamos a sacar de ahí, no lo vamos a sacar de ahí por lo que estoy viendo. No, y se lo digo es porque Luz Helena nos contaba esta mañana que el propio doctor Abelardo de la Espriella pidió que se hiciera pública o que le diera a conocer exactamente lo que ha transcurrido en esos debates. Es para saber si ese tema ha estado en la mesa de discusión o no. Pues realmente no se ha discutido en concreto el tema del monto de los honorarios del doctor Abelardo, a quien respeto mucho. El punto es si cuando uno hace una acción de tutela, el juez de tutela puede decretar perjuicios, porque eso, digamos, en jueces de primera y segunda instancia podría ser una forma de vaciar de competencia a la jurisdicción ordinaria. O sea, los jueces ordinarios... Quitarle competencia. Claro, quitarle competencia, porque en los debates sobre perjuicios son debates donde hay un alto debate probatorio. Y en cierta medida la tutela está hecha para otros fines, que es proteger los derechos fundamentales de la gente. Entonces ese es el debate que se ha dado en sala plena y por eso pues ha habido tantas especulaciones, pero yo le diría que nosotros como magistrados nos toca fallar con base en lo que hay en el expediente y no con base en los chismes que le llegan a Luz Helena. No, ay, pero no me le diga chismosa a Luz Helena, no. Magistrado, usted son que es, datos importantes que le llegan a ella. Bueno, le digo bien informada. Sí, porque es que la palabra chisme se vuelve como peyorativa, presidente. Ahí le toca defender a Luz Helena, ninguna chismosa. Le llega muy buena información y de primera mano. Le tengo otra pregunta que no es un chisme, doctor. En el artículo 25 del decreto 2591 de 1992, el que decreta el que reglamenta la tutela, ahí dice que vía tutela sí se puede reparar a estas personas económicamente. ¿Por qué 4 magistrados de la Corte votan en contra de este decreto? No, lo que dice esa norma es que de manera excepcional se puede decretar perjuicios en tutela. Uno, cuando el accionado haya actuado de manera arbitraria, y dos, cuando no haya otra vía procesal para el efecto. En este caso, digamos, algunos magistrados pensamos que hay otras vías procesales como la acción de grupo y también que la actuación de la empresa no es arbitraria, pero obviamente ahí gana la mayoría. Como yo decía hace poco en Petit Comité, decía que el concepto más importante del derecho constitucional es el número 5, que 5 son los magistrados que hacen una mayoría en todos los casos que nos llegan a nosotros en la Corte. Magistrado, permítame pasar ya a otro tema. Antes de entrar a estos temas de fondo, como por ejemplo el tema de los toros, que como que a todo el mundo le tomó por sorpresa que estaban prohibidos los toros, pero revivieron los toros en Colombia. Antes una pregunta. Usted como presidente de la Corte Constitucional, los magistrados y demás, ¿están preocupados por el golpe que de alguna manera ha sufrido en general en la credibilidad de la justicia? Claro que sí, Vicky. ¿Son conscientes de eso? Somos muy conscientes, somos abiertos, digamos, a cualquier reforma a la justicia. Yo creo que uno de los valores más importantes en cualquier democracia es la confianza en las instituciones y en particular de la justicia. Yo creo que la justicia, las altas cortes, tenemos una responsabilidad de mejorar nuestra legitimidad frente a la opinión pública. Y en ese sentido, le hemos dicho al señor presidente Duque que estamos abiertos a cualquier reforma a la justicia, que es importante acercar la justicia al ciudadano y en esa medida, pues a mí sí me
digamos, me importa mucho cuál es la imagen que tiene la ciudadanía de la justicia. Entre otras cosas porque ha habido casos de corrupción que han sido muy grandes, muy importantes y que a veces la gente no diferencia, magistrado Linares, entre los buenos magistrados, que son más, por supuesto, que es la mayoría, y las manzanas podridas, así de sencillo. ¿Cómo hacer para que la gente entienda que no se puede generalizar, que no es que la Corte Constitucional sea corrupta, que no es que la Corte Suprema sea corrupta, que no es que los jueces todos sean corruptos o los fiscales, sino que hay unas personas, como en todos los oficios, que deciden no hacer lo correcto? Pues sí, vi que esta ha sido una preocupación de todos los miembros de la Comisión Interinstitucional de la Justicia. Yo creo que en todos lados se cuecen habas, hay manzanas podridas, pero lo importante es que la institucionalidad funcione para corregir esos eventos de corrupción que hemos tenido en las altas cortes. Yo creo que esta iniciativa del presidente Duque de luchar contra la corrupción incluye luchar contra la corrupción en la justicia. Hablemos de los toros. ¿Y entonces cómo revivieron los toros, magistrado? ¿Cómo así? ¿Es que había unos magistrados a los que no les gustaban los toros y los acabaron y entonces ahora a unos sí les gusta y los revivieron? ¿O cómo es la cosa? Para entender bien. Yo debo confesarle que a mí los toros no es que me maten, no me fascinan, no me gustan, pero me gusta mucho más la Constitución. Entonces lo que hicimos nosotros fue volver a una decisión que se había tomado en el año 2010, la sentencia C666 de 2010, que básicamente señalaba primero un mandato a morigerar el maltrato animal y número dos, ese mandato al Congreso de la República para decirle que el único que estaba autorizado para prohibir la fiesta brava era el Congreso. ¿Por qué? Porque no se trata solamente de la fiesta brava, de los toros, estamos hablando del coleo, del rejoneo, estamos hablando de las riñas de gallos, y entonces lo que decidimos es que no son 9 magistrados o 5 magistrados en Bogotá los que determinan las costumbres del país, sino que en aquellos sitios de Colombia que en el 2010 tuvieran como tradición, por ejemplo, los toros o el coleo o el rejoneo o las riñas de gallos, en esos sitios se podía seguir con el tema, pero había que morigerar el maltrato animal en esos casos. Y el Congreso es quien debe prohibir estas actividades que involucran un maltrato animal. Lo que habíamos hecho nosotros en la sentencia C041 del 17 era prohibirlos nosotros. Habíamos penalizado esas conductas si el Congreso no legislaba, y en cierta forma nosotros creemos que tenemos que ser deferentes con el Congreso y no somos los magistrados los que podemos prohibir la fiesta brava o las riñas de gallos, sino eso le corresponde al Congreso de la República. Doctor Linares, además de revivir la polémica sobre las corridas de toros y todos estos espectáculos que incluyen a los animales, esta decisión de la Corte lo que sí revivió fue que muchos críticos de las decisiones de la Corte Constitucional tuvieran como la oportunidad de decir: ahora los fallos en la Corte no duran más de un año, ahora esta Corte está tumbando todas las decisiones que tuvo la Corte anterior. ¿Usted qué tiene que decir al respecto? No, he oído críticas de que nosotros andamos tumbando fallos anteriores. La verdad, me puse a hacer una revisión estadística de más o menos cuántos fallos se tumban por parte de la Corte en el año. Es más o menos unos 5 o 6. Por ejemplo, este año hemos tumbado 8, de los cuales 3 tienen que ver con el tema difícil de las madres comunitarias. Entonces, parecería ser una coincidencia, nos dicen que esta nueva Corte es menos progresista, pero yo lo que le diría es que históricamente la Corte ha tumbado sus propias sentencias cuando cree que, digamos, se ha vulnerado la Constitución o se ha vulnerado el precedente de la Corte Constitucional. ¿A usted le gustan, perdóneme un momentico, sí, Jairo, le gustan los toros o no? ¿Va a toros o no? No, yo no voy a toros. ¿Nunca ha ido a toros? Ah, no, sí he ido. Sí. ¿Cuándo dejó de ir, magistrado? Iba de pequeño a una cosa que se llamaba el empastre. ¿Y eso qué es? Unos enanitos que saltaban pero a no los mataban payasos. al toro. Tuve oportunidad, los payasos, payasos, sí. Tuve oportunidad de ir a
algunas corridas, pero desde hace más o menos 20 años que me casé, no volví porque a mi señora no le gustan los toros. O sea, no fue que entró en la moda de, no, ya no se puede ir a los toros. No. Sino que... Y de hecho, pues mis 4 hijos, a ninguno de ellos les gustan los toros. Yo creo que los toros van a desaparecer por inanición, o sea, por la evolución de la sociedad. Yo creo que el maltrato animal va a desaparecer con el tiempo. Magistrado, en el mismo sentido de lo que pregunta Luz Helena, o sea, el país estaba convencido que las corridas de toros habían acabado, es decir, que eso ya era un punto final, pero vemos que la Corte Constitucional, claro, yo le entiendo los argumentos porque el Congreso finalmente nunca legisló, y siempre hablamos con los congresistas y que estaban mirando el tema, había debates y todo, pero pues le nunca, sacaron el cuerpo exactamente, realmente al tema. Nunca legisló que era lo que estaban haciendo. Mi pregunta es, ¿esta decisión es final o más adelante veremos que, no sé si la Corte o no sé si otra instancia dice no, los toros están prohibidos en el país? Jairo, en la vida no todo es final, pero yo lo que diría es que el Congreso tiene en sus manos, digamos, el balón está del lado del Congreso. Para nosotros resulta muy difícil, olvidémonos por un instante de los toros. Las riñas de gallos es una costumbre, es una tradición muy arraigada en muchos municipios de Colombia. Entonces, prohibir uno desde la Corte Constitucional, desde Bogotá, las riñas de gallos, creo que no nos corresponde ese rol en la sociedad y creemos que en el Congreso, donde están representadas las distintas regiones, los distintos grupos étnicos, es allí donde se deben solucionar estas diferencias. ¿Y por qué cree usted que ellos no han legislado, no han sacado esto adelante? Yo diría que por las mismas fuerzas políticas. Le pongo un ejemplo. La Feria de Manizales es una feria muy importante, es una feria de la cual depende muchos de los ingresos turísticos de la ciudad de Manizales. Entonces, creo que hay que ponderar distintos derechos, tanto el derecho al medio ambiente, el derecho del buen trato a los animales, con otros derechos como las tradiciones artísticas y la historia cultural de las distintas regiones. Es un tema mucho más regional que un tema, digamos, central. Yo no sé si estoy entendiendo bien, magistrado, pero lo que hicieron en la Corte Constitucional fue decirle al Congreso, esto les toca a ustedes y no nos echen a nosotros el pato. Exacto. Exactamente. Como en muchos otros temas donde nos hemos tenido que tragar los sapos y poner el pecho frente a la opinión pública. En este caso de los toros, les hemos dicho que es al Congreso. Pongan la cara a ustedes. Exacto. Es el Congreso el que tiene que cumpla con prohibir. su función. Digamos, si quiere prohibir las corridas, pues que se haga a través de una ley y obviamente esa ley sería constitucional. Magistrado, usted dice, varias veces nos ha tocado poner el pecho, poner la cara en tareas que le corresponden es al Congreso de la República y no a la Corte Constitucional. ¿Me quiere hacer la lista de los temas, por ejemplo? Pues el último tema tiene que ver con los delitos sexuales y se metió usted ya en eso. Niños, niñas y adolescentes respecto de la Jurisdicción Especial para la Paz. Yo diría que este era un tema que estaba incluido en los acuerdos de paz, estaba en los acuerdos de La Habana, estaba en el acto legislativo número 1 de 2017 y lo que resultó es que nosotros, por cumplir con los actos legislativos, nos llevamos todo el impacto importante de esta decisión, que es una decisión pues dura, pero infortunadamente no tenía posibilidad de prosperar dado el acto legislativo 1 del 17. A ver, Luz Helena. Es que creo que nos está dando una pista. Usted se refiere a la JEP, presidente. Todas las críticas que recibieron por esta aprobación en la Corte del acto legislativo, puntualmente lo de los delitos sexuales, pero hay otro tema, extradición. Sobre ese tema, el fiscal Néstor Humberto Martínez ha dado unas puntadas en donde critica la decisión de la Corte en materia de extradición, pero sobre todo dejó ver de una pista más o menos que no se va a extraditar a Jesús Santrich. ¿Usted cree que esto puede llegar a pasar? Pues gracias por la pregunta, Luz Helena. Usted, como siempre, muy bien informada, y eso no es chisme, sino es información de primera mano. El fiscal nos envió una carta con algunos comentarios en relación a la decisión que habíamos tomado sobre la ley estatutaria de la Administración de Justicia en la JEP. Esa decisión es una decisión muy importante. Yo diría que fija la ruta crítica de la JEP
Y en el tema de extradición, lo que yo le diría a Luz Helena es que el fiscal debe estar tranquilo porque lo que hizo la Corte fue declarar exequible la ley estatutaria de la Administración de Justicia en la JEP, como venía en el artículo 19 del Acto Legislativo 1 de 2017. ¿Por qué no nos habla en español? Para la gente común y corriente, los que no somos abogados. En español, ¿qué le está diciendo usted al fiscal? Señor fiscal, esté tranquilo por 2 puntos. Esté tranquilo por las siguientes razones. 1, en el acuerdo final se dijo, todos los delitos anteriores al 1 de diciembre de 2016 van a quedar en cabeza de la JEP. Los delitos con posterioridad al 1 de diciembre de 2016, más los relacionados con el proceso de dejación de armas, son de la justicia ordinaria. Eso quedó así y digamos, ese es el principio general. Ahora, ¿qué va a pasar con los temas de extradición? Lo que hizo la Corte fue decir, primero, que para la captura con fines de extradición se requiere la solicitud formal de extradición del país requirente, número 1, y número 2, a la Corte Suprema de Justicia le establecimos unos criterios potestativos, o sea, le dijimos, usted puede tener en cuenta unos criterios como es la contribución a la verdad de las personas que están siendo solicitadas en extradición, y en esa medida esos criterios son potestativos para que los tome la Corte Suprema de Justicia. No sé si quedó claro, Vicky, o todavía sigo hablando demasiado. No, está muy claro, pero sí, en términos prácticos, eso quiere decir, magistrado, que no está en riesgo la extradición de personas que entren, de Jesús Santrich, pero que entren en una situación como esa y que hayan firmado los acuerdos. ¿No está en peligro? ¿No está en riesgo? No está en riesgo y así se lo manifesté al señor fiscal en un evento social que tuvimos este sábado. ¿Qué le dijo? No, le dije que tranquilo, pues nosotros dos tenemos una relación muy cercana, aunque tenemos diferencias ideológicas en algunos temas, pero yo le expliqué que él debería estar tranquilo y que la carta que nos mandó se la responderíamos muy detalladamente en la sentencia que está preparando el magistrado Lizarazo. Incluso él me dijo jocosamente que me ha mandado una carta de 4 páginas y que yo le había respondido en 2 párrafos. Y le dije que claro que sí, porque él me había hecho un derecho de petición y yo le había contestado a ese derecho de petición. ¿Pero él quedó tranquilo? ¿Usted siente que el fiscal quedó tranquilo? Pues el fiscal hay que tranquilizarlo más. Hay veces que yo trato de tranquilizarlo. Yo espero que haya quedado tranquilo. ¿Se desespera mucho a veces el fiscal? ¿Se preocupa mucho? No, es una gran persona, se preocupa mucho por los problemas de este país. Yo tengo un diálogo muy fluido con él y creo que entre buenos amigos tenemos un diálogo muy fructífero. Doctor Linares, otro tema que inquieta mucho con la JEP y es acerca de estos 2 artículos que entraron en la ley de procedimiento de la JEP y que van en contra de este acto legislativo, que es uno, el de las salas especiales para los militares, y otra que tiene que ver con las pruebas que no puede practicar la JEP. ¿Qué ha pasado con este tema? Sé que hay una demanda en la Corte Constitucional sobre estos artículos, pero ahora que la JEP, que ustedes aprueban el acto legislativo, ¿se caen automáticamente o hay que esperar a resolver esas demandas? Hay que esperar a resolver esas demandas. Esas son demandas contra la ley 1922, que es la ley de procedimiento de la JEP. Esa demanda le correspondió al magistrado Reyes. Yo creería que antes de final del año las estaremos fallando. No me va a preguntar en qué sentido, Luz Helena, pero los astros se inclinan en una dirección muy interesante. La dirección es que sí se van a caer, que sí, lo más lógico sería que la Corte declare inconstitucional esos 2 artículos. Pues no quisiera pronunciarme para evitar una recusación de la doctora Paloma Valencia, a quien aprecio mucho. Entonces, si yo le digo algo, Paloma inmediatamente me va a recusar. Bueno, entonces aquí me está diciendo Pacho, mire, yo no entiendo. Y es un problema, magistrado, porque él es el que nos ayuda a tuitear. Nuestro Pacho es quien tuitea y quien le va contando a la gente en las redes sociales lo que usted nos va diciendo, lo que nos van diciendo los personajes. Uno podría decir, magistrado, que le podemos dar tranquilidad a Pacho. Un mensaje en Twitter puede ser, le dije al fiscal general que esté tranquilo, que puede estar tranquilo. El fiscal se preocupa mucho. Queremos tranquilizarlo. Le vamos a contestar punto a punto su preocupación. Que esté tranquilo con el tema de la extradición.
¿Cierto? Y aquí me escriben, pero a ver, Vicky, entendí al revés, queda una puerta abierta para no extraditarlo. Yo diría que esa puerta siempre ha estado abierta para no extraditarla porque en el trámite de extradición la Corte Suprema de Justicia tiene que rendir un concepto de acuerdo al Código de Procedimiento Penal. Y después el presidente tiene la discrecionalidad facultad, ¿sí o no? discrecional de extraditar o no extraditar según las conveniencias. Pero esa es la puerta abierta para todos los colombianos que sean pedidos en extradición. Que el presidente diga no. Exacto. Claro. O la Corte. Pero aquí lo que le estamos diciendo, le estamos enviando, digamos, muy respetuosamente tanto a la Corte Suprema de Justicia como al señor presidente de la República unos criterios adicionales a tener en cuenta para ejercer sus facultades. Pero es decir, que la Corte no sea un formalismo, porque antes las extradiciones era que mirara el nombre, que cumpliera los requerimientos y con eso ya estaba el aval. Y eso se lo pasaba al presidente. Eran unos requisitos muy, muy fáciles, por decirlo de alguna manera, que se cumplían. Ustedes lo que le están diciendo es que ahora deben cumplirse unos requisitos más duros y profundos, y es donde la gente dice, pues ahí está el meollo del asunto y es lo que podría frenar la extradición. Sí, le estamos dando, digamos, unos criterios potestativos que puede usar o no la Corte Suprema de Justicia en el ejercicio de sus funciones soberanas para dar concepto positivo o negativo respecto de las extradiciones. Mire, quiero que entremos en el tema de los delitos sexuales en el conflicto. Y que, como usted dice, todo el mundo se le fue encima a la Corte, obviamente, ¿cómo así? Pero es que los derechos de los niños no están por encima de los de cualquier otra persona. En fin, les cayeron duro. ¿Les dio duro ese guarapazo, magistrado? Sí, nos dieron bastante duro, Vicky. Yo todavía me estoy recuperando de todo lo duro que me han dado, pero creo que esa iniciativa que tuvo la senadora Maritza Martínez, a quien admiro profundamente, infortunadamente era una iniciativa que se produjo en el contexto del llamado Fast Track. O sea, el Fast Track se hizo para pasar legislación para asegurar el cumplimiento del acuerdo de paz. Y eso, digamos, así lo señala el artículo 1 del Acto Legislativo 1 del 16. Pero, adicionalmente, el artículo 13 transitorio del Acto Legislativo 1 de 2017 establece la importancia de que solo sean 3 tipos de sanciones, las sanciones propias, las alternativas y las ordinarias, las que puede, digamos, imponer la Jurisdicción Especial para la Paz. Solo estaban las que están establecidas en el acuerdo final y, adicionalmente, pues la Corte tuvo en cuenta que no había competencia, el Congreso no tenía competencia para introducir este tema en el trámite. El Congreso no lo podía hacer. No lo podía hacer. ¿Quién es el responsable de que eso haya quedado así en los acuerdos, magistrado? El responsable es el gobierno y las FARC, digamos, las partes del acuerdo final. Es que eso es muy importante. Pactaron ese tema y, digamos, era un tema que estaba implícito en los acuerdos, pero así como los delitos sexuales, así como el genocidio, los crímenes de lesa humanidad, los crímenes más graves, todos van a ser, no son amnistiables, número 1, y número 2, van a ser investigados, juzgados y sancionados por la Jurisdicción Especial. Magistrado, entonces vamos por partes. Entonces, punto número 1, los responsables de haber decidido que los delitos sexuales en el conflicto contra los menores de edad iban a la justicia especial fueron el gobierno del presidente Santos y las FARC en La Habana, ¿sí? Así es. Ellos lo decidieron así. Eso es lo que está establecido. Si ustedes van a los numerales 60, 61 y 62 del acuerdo final, esa decisión deriva de ahí. Deriva de la sanción. Pero perdóneme un segundito, Jairo, excúseme, perdóneme, pero es que lo tengo aquí en un punto a punto para entender bien. Mejor. Segunda cosa, ustedes como Corte Constitucional, porque se hizo un cambio en el Congreso que parecía ser muy oportuno, era muy oportuno y muy adecuado. ¿Ustedes como Corte Constitucional podían aceptar ese cambio en el Congreso? ¿Podían cambiar lo que se cambió en La Habana, lo que se pactó en La Habana? ¿O ustedes como Corte Constitucional no lo podían hacer? Digamos, no sé si Jairo iba a preguntar algo. Y no, en ese sentido, siga magistrado.
Lo que pasa es que dentro del procedimiento legislativo especial para la paz, que es el llamado Fast Track, el acto legislativo 1 de 2016, en su artículo primero, literal A, lo que dice es que el Fast Track es para implementar los acuerdos de paz. Entonces, mal podría hacer la Corte en, digamos, fallar en una norma que no tenía que ver con la implementación del acuerdo final, sino era una norma nueva que tiene su fundamento en el artículo 44 de la Constitución, pero hay un tema de procedimiento, hay un tema de competencia, falta de competencia del Congreso para regular esos asuntos dentro del Fast Track. Pero en ese mismo sentido, magistrado, ustedes como Corte Constitucional, la máxima instancia que tiene que revisar eso, ustedes no podrían decir, no, nosotros no consideramos que los delitos sexuales atroces tienen una conexidad con el conflicto armado. ¿Ustedes no podían hacer eso? Que es la crítica fuerte frente a este tema. Digamos, los delitos sexuales que no tienen, digamos, no han sido cometidos con ocasión o en relación directa con el conflicto armado, directa o indirecta con el conflicto armado, siguen hoy en día en la jurisdicción ordinaria. Mientras que los delitos sexuales que hayan sido cometidos con ocasión o en relación directa o indirecta con el conflicto armado van a la JEP. Esa es, digamos, la ¿Pero qué tiene que ver con el conflicto armado, la violación de menores? Una violación de menores. ¿Eso qué tiene que ver con el conflicto? Eso lo tiene que determinar la Jurisdicción Especial para la Paz. Si la Jurisdicción Especial para la Paz considera que el delito no tiene nada que ver con el conflicto armado, seguimos en el mundo de la jurisdicción ordinaria. Pero si encuentra que esos delitos tienen que ver con el conflicto armado, pues los deberá juzgar, los deberá investigar. O sea, ustedes no podían tomar esa determinación. Infortunadamente o afortunadamente, digamos, era un tema de competencia, de si el Congreso tenía o no la competencia. Era un tema formal de si tenía o no tenía la competencia para tomar esa decisión. O sea, ustedes no podían pronunciarse sobre el fondo, que era la pregunta que yo le hacía anteriormente. ¿Y usted qué piensa? Usted como el doctor Linares, ¿qué piensa sobre ese tema? Yo pienso como Catalina Ruiz Navarro, que sacó un artículo en El Espectador muy bueno, en el sentido que hay muchas veces que las víctimas de violencia sexual lo que más quieren es saber la verdad. Eso parece ser que eso ayuda más a recuperar su dignidad que castigar al victimario o incluso que reparar a la víctima. Eso depende de la víctima, magistrado, porque nosotros hemos tenido aquí todas las niñas de Rosa Blanca, que usted me imagino que ha estado al tanto del tema. Ellas, claro, quieren la verdad, pero quieren castigo para los violadores. Sí, y sienten que no hay justicia para lo que les pasó. Pero yo diría que en la JEP va a haber justicia. La JEP combina justicia restaurativa con justicia retributiva. Justicia retributiva es castigo, justicia restaurativa es verdad, y yo creo que la JEP tiene que hacer una ponderación entre esos dos tipos de justicia para tratar, digamos, de reparar a las víctimas. Pero 8 años, magistrados, para un jefe guerrillero que abusó, las asesinó porque las mandó fusilar, sí, agentes del Estado, paramilitares que cometieron todas estas atrocidades con estas niñas, una pena máxima que sería en la JEP de 8 años por delitos sexuales. 8 años siempre y cuando digan la verdad. Sí. Si no dicen la verdad pueden ir a pena privativa de la libertad de 15 años y más. Suena tan injusto, magistrado, en todo caso. Muy injusto, es que son niños. Vicky, sin meterme al fondo del tema, yo le diría que todos los crímenes, todos, no solo los delitos sexuales, todos los crímenes que no son amnistiables y que están en la JEP son delitos terribles. Por ejemplo, el genocidio, el secuestro. Hay una serie de crímenes. Homicidios. Sí, es horrible. Lo que pasa es que aquí estamos hablando de niños, de niños. Entonces uno siempre piensa, de pronto por no tener formación de abogado, pero uno siempre piensa que los niños, los derechos de los niños están por encima de los de cualquiera. Sí, lo que pasa es que yo parto del supuesto, y de pronto mucha gente no lo ve así, yo parto del supuesto que en la JEP no habrá impunidad. Yo parto del supuesto... ¿Usted tiene confianza de que en la JEP no va a haber impunidad? Correcto. Estoy convencido de que es otro tipo de justicia, es que nosotros nos movemos por el enfoque tradicional que es justicia retributiva
y yo creo que hay que darle una oportunidad a la JEP de que aplique la justicia restaurativa, una justicia prospectiva donde, digamos, pensemos que la paz es un valor que hay que ponderar también con la justicia. Mire, me encuentro un documento, magistrado, que dice las sanciones alternativas para infractores muy graves que se impondrán a quienes reconozcan verdad y responsabilidad ante la sección de enjuiciamiento antes de sentencia tendrán una función esencialmente retributiva de pena privativa de la libertad de 5 a 8 años. Y le digo que me encuentro con sorpresa este documento porque es que, claro, está firmado por Gloria María Barrero, que hoy es ministra, pero que estaba en la Corporación de Excelencia para la Justicia. Corporación de Excelencia en la Justicia. Sí, y como ha habido críticas desde el gobierno a esta decisión de la Corte. Bueno, ha habido muchas organizaciones no gubernamentales y organizaciones de mujeres. Todas las intervenciones que tuvimos en esa materia en relación al artículo 146 de la ley, todas estaban en favor de declarar inexequible el artículo, sin excepción. O sea, no tuvimos una sola intervención que hablara de la exequibilidad, o sea, la constitucionalidad de esa norma. Dentro de esas ONGs que participaron estaba la Corporación Excelencia en la Justicia, y la ministra, como parte de la Corporación Excelencia en la Justicia, también abogó por declarar inexequible esa norma. Presidente, yo quería preguntarle, ¿la Corte Internacional, alguna Corte Internacional puede llamar al Estado a responder por este tema de los asuntos contra los abusos contra menores de edad? Yo diría que esos crímenes tan graves, en la medida en que no sean investigados y juzgados y sancionados por la JEP, podría dar lugar a una intervención de la Corte Penal Internacional. En otras palabras, estos crímenes que son terribles, si quedan impunes luego de pasar por la JEP, existe el riesgo de la intervención de la Corte Como Penal. los falsos positivos. Claro. Y al igual que los falsos positivos, y yo quería resaltar, Vicky, que el tema de los delitos sexuales no solo aplica a guerrilleros, sino también a militares. Claro, y a paramilitares. Cuando uno mira las cifras, eso es una porquería, es una horrible. Cosa horrible, magistrado, realmente. Total. Por aquí me mandaban un mensaje, 8 años para sembrar lechugas es una pena. Así digan la verdad, dice acá el mensaje. Vicky, la centralidad de las víctimas es diría, el eje central de la Jurisdicción Especial para la Paz. Y la verdad, digamos, es parte de la justicia restaurativa, pero también la JEP impone alguna justicia retributiva. Sí. Se impone penas, puede que no sean penas que nosotros tradicionalmente consideremos como penas largas, pero hay que tener en cuenta también, Vicky, que nosotros en algún momento de la vida tenemos que pensar si conviene seguir metiendo la gente a la cárcel, porque hay unos problemas muy serios de hacinamiento carcelario. Sí, magistrado, entonces, pero si entramos en ese punto, entonces vamos todos a delinquir, porque es que resulta que no hay donde meter a los delincuentes. No es peligroso entrar en ese punto. Lo que tiene que hacer el Estado es construir las cárceles, tener donde ponerlos, tener donde meterlos, pero no meterlos porque es que no hay dónde. No, yo estoy de acuerdo, pero lo que hago un llamado es a repensar nuestra política criminal, porque todos los problemas del país no se pueden solucionar con el derecho penal. Para mí el derecho penal es como la última razón de ser, de la última ratio de las soluciones jurídicas. A todos los problemas del país tratamos siempre de solucionarlos convirtiéndolos en delito. Y yo creo que hay que repensar el enfoque de la política criminal, que obviamente está en manos del gobierno y del Congreso. Mire, magistrado, antes de pasar a otro tema que me parece muy importante que hablemos estos últimos minutos del tema de qué es, en qué debería constar o qué se debería tener en cuenta a la hora de reformar la justicia. Y déjeme simplemente preguntarle, cuando hablamos de este tema de la JEP, de los delitos sexuales contra menores en medio del conflicto, mucha gente dice, ¿cuál es la diferencia de un Hernán Giraldo que violaba a niñas vírgenes, Hernán Giraldo jefe paramilitar entonces, de Santa Marta, sí, y Rafael Uribe Noguera? ¿Cuál es la diferencia entre esos dos violadores? ¿O cuál es la diferencia entre el paisa violador y Rafael Uribe Noguera? ¿Cuál es? ¿Solo lo salva el conflicto porque había en la mitad los señores pertenecían a un conflicto? ¿Cuál es la diferencia entre esos dos
delincuentes y su forma de actuar frente a los niños? Yo diría, Vicky, dos temas. Uno, en la literatura internacional está muy estudiado el tema de los crímenes de guerra. Digamos, cuando uno utiliza los delitos sexuales como parte como parte de la guerra, digamos, eso es lo que justifica, digamos, un tratamiento diferente. Dentro de las atrocidades de la guerra están incluidos los delitos sexuales, número uno. Número dos, en relación a la reforma a la justicia, yo le diría como presidente de la Corte Constitucional que estamos abiertos a cualquier reforma. Creo que es conveniente llevar a cabo una reforma a través del Congreso de la República, obviamente, y en ese sentido le hemos manifestado a la señora ministra que cuente con el apoyo de las altas cortes. Espero que prontamente se presente eso ese proyecto al Congreso de la República. Ya el doctor Germán Vargas presentó su proyecto a través del senador Germán Barón, pero creo que es conveniente que el país avance en una reforma que acerque la justicia al ciudadano. ¿Viene una decisión grande sobre el aborto, magistrado? ¿O lo estoy chiviando? Eso dicen todos los medios y los chismes. ¿Y qué dicen por allá, por la Corte? Yo, en los temas de aborto, hasta ahora estoy en la sentencia donde se establecieron 3 excepciones. No sé si viene o no viene, no está en la agenda de la sala plena de esta semana, no me lo han anunciado en la agenda de la sala plena, entonces, no, me parece un debate interesante, creo que es un debate que ya está saldado, pero obviamente hay que ver qué es lo que viene. Entiendo por un editorial del Espectador que es una ponencia que tiene la doctora Cristina Pardo, pero ella no ha presentado ese tema a sala plena. ¿Y usted nos puede decir qué piensa sobre ese tema? ¿O lo recusan? No, porque yo pienso lo que dice la sentencia. Sí. Digamos, los 3 casos de aborto que los que están autorizados. Están autorizados, que es cuando hay violación, que hay cuando problemas del feto y cuando creo que hay problemas con con la salud de la madre. Digamos, los 3 casos que quedan en la sentencia. Ahí está de acuerdo. Ahí me planto, digamos. Óigame, temitas varios. Alejandro Ordóñez en la OEA, su opinión. Yo diría que mi opinión es la misma que le oí al canciller esta mañana. Está muy diplomático. No. ¿Cuál es la opinión, magistrado? La opinión es que, digamos, las relaciones internacionales del país es lo que señala el presidente y el canciller. Digamos, los embajadores son meros agentes que representan a la República de Colombia y que en esa medida tienen que seguir las instrucciones del gobierno. Es decir, ¿usted cree que Alejandro Ordóñez lo va a hacer bien? Yo espero que lo haga bien, sobre todo porque además de ser embajador ante la OEA, él tiene una responsabilidad muy importante ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Y yo creería que... está llegando todo. Está llegando muchos temas en contra de Colombia. Y en el sistema interamericano, digamos, hay un convenio internacional que nosotros tenemos que respetar y uno esperaría que, digamos, nuestro embajador ante la OEA cumpla con la Convención Americana de Derechos Humanos. Pero él ha sido crítico de ese sistema interamericano de derechos humanos. Sí, ha sido crítico como persona. Sí. Yo creo que ahora como embajador tendrá que cumplir con las obligaciones internacionales de Colombia. Entonces usted no tiene prevenciones como presidente de la Corte Constitucional, no tiene prevenciones con la gestión que se viene de Alejandro Ordóñez en la OEA. No, yo esperaría, yo le daría un compás de espera al doctor Alejandro Ordóñez. Yo creo que sus ideas personales él las tendrá que guardar para sí mismo y para su familia, pero frente al sistema interamericano de derechos humanos, él deberá cumplir con lo que ordena la Convención Americana de Derechos Humanos. Luz Helena, si se cayó lo de todo el tema de la JEP con respecto a los abusos sexuales contra niños, también se va a caer lo de los militares que hicieron a última hora. Sí, eso es lo que le estábamos preguntando y nos dio una puntada de que todo iba a terminar así. Preocupante para los que estaban a favor de esa sala especial y sobre todo lo de las pruebas de la Jurisdicción Especial para la Paz. Pero sí me llama la atención una cosa, doctor. ¿Es posible que más adelante se pueda modificar algo de lo que ya ha sido revisado en la Corte sobre los acuerdos de paz? Por ejemplo, algo de la ley estatutaria.
Pues muchas gracias por la pregunta, Luz Helena, porque esta es una pregunta que me han hecho mucho y es si el Congreso de la República puede o no puede modificar los acuerdos. Y yo diría que todo depende. Por ejemplo, todo lo que es el capítulo 5, que está regulado en detalle en el acuerdo final y en el acto legislativo 1 de 2017, lo veo difícil de modificar, pero no imposible. ¿Por qué? Porque son los temas de justicia, de pues todo el sistema integral de justicia, reparación y no repetición. Pero, por ejemplo, el capítulo 1, que es desarrollo rural integral, y el capítulo 4, que es sustitución de cultivos, yo creería que en la medida en que esos obedecen más a políticas públicas, el Congreso de la República tiene mayor margen de modificación del acuerdo final. En otras palabras, si es para mejorar el tema de la paz, si es para cumplir de mejor manera los objetivos del acuerdo final. Si no lo dejan así. Yo creo que el Congreso tendría plenas facultades para... O sea que ahí no se volvería para cambiar, ¿cierto? No se volvería un imposible lo que prometió el presidente Iván Duque en la campaña presidencial. Sí se podrían modificar. Puede haber modificaciones, pero en aquellos temas donde, no hay una regulación explícita y expresa en el acuerdo final. Por ejemplo, en el tema de la JEP, el margen de modificación del Congreso sería menor. En el tema de desarrollo rural integral, el margen sería mayor. Magistrado, es verdad que están trabajando en procesos de estado abierto y es decir, que sea más transparente y que se conozca más todo lo que están haciendo en la Corte Constitucional casi que a diario, que cualquier persona conozca lo que se está haciendo. Sí, estamos en una ola de transparencia, estamos tratando de acercarnos a los ciudadanos, nos metimos en el tema de estado abierto, estamos ahora en datos abiertos, todas las sentencias de constitucionalidad de la Corte entraron a datos abiertos, sí. Y por ejemplo en todo el tema de la revisión de los acuerdos de paz hicimos un trabajo muy grande donde llegamos a la conclusión de que revisamos cerca de 800 normas, lo cual quiere decir es como si hubiéramos revisado 800 demandas de constitucionalidad. Y ese ha sido un balance muy interesante. Revisamos 6 actos legislativos, 5 leyes y 34 decretos. Y mi balance de esa revisión fue muy positivo. Obviamente, como toda obra humana, no es perfecta, pero creo que el reto que el país nos dio lo hemos sabido enfrentar y hemos salido un poco averiados por algunos temas menores. O no menores. Ni tan menores. No, unos temas muy polémicos, pero esa función de tercera cámara nos dio una gran responsabilidad. ¿Les hizo mucho daño el caso Pretel a ustedes en la Corte Constitucional? ¿Ah? Nos hizo mucho daño, no solo a nosotros, sino a toda la rama a toda la judicial. justicia. Así es. Y es un caso que no se ha resuelto, no se ha terminado de resolver. Correcto, está en la Corte Suprema de Justicia, en el juicio, no sabemos cómo se va a resolver. ¿Y ya las diferencias internas que surgieron alrededor de este caso quedaron subsanadas, magistrado? Pues hubo cambio de magistrados, yo creo que la nueva Corte hoy en día es una Corte más amena, tenemos diferencias de opiniones, pero yo como presidente he tratado de volver la Sala Plena un sitio ameno. Han vuelto los chistes, tenemos unos magistrados pastuzos que tienen un humor muy bueno. Sí, qué bueno. Oiga, no lo podemos dejar ir, Luz Helena, como tenemos tan poquito tiempo, que sea muy breve en lo que se está imaginando la Corte Constitucional o usted como presidente sobre reforma, la justicia, ¿no? Sí, presidente, ya hay un proyecto adicional al que ustedes venían planeando con la ministra de Justicia. ¿Cómo lo vieron el de cambio radical, el que presentaron la semana pasada? Me parece interesante, por ejemplo hay una propuesta que hay que mejorar y están proponiendo eliminar el Consejo Superior de la Judicatura, pero por enésima vez, pero no están proponiendo qué solución para el gobierno y administración de la rama habría que proponer. Hay otros temas como eliminar las funciones electorales. ¿Le gusta eso? Ese no me molesta, digamos, eso nos distrae de nuestro rol central que es administrar justicia. Yo creería que ese podría pasar. La pregunta también es, ¿y a quién se lo pasan? ¿Si al Congreso o a las universidades o al Ejecutivo? No ¿El fiscal se ha elegido por el presidente? No, yo creo que el fiscal debe seguir en la rama judicial. Yo creo que ese tema debe seguir eligiéndolo la Corte Suprema de Justicia, de terna presentada por el
señor presidente de la República. ¿Que se acabe el Consejo Nacional Electoral? Pues hoy asistí a la posesión de los nuevos magistrados, entonces yo creo que hay que reestructurarlo dentro de toda la reforma política. No, pues hoy fui a la posesión de los nuevos magistrados, no puedo decir que estoy de acuerdo con... Pero sirve para nada el Consejo Nacional Electoral, la verdad. Yo creo que hay que mejorarlo, Vicky. Hay que reestructurarlo. A usted lo debería nombrar canciller o la magistrado. ¿Está muy diplomático bien? Pues yo soy un alumno juicioso de Carlos Holmes Trujillo. Entonces le está siguiendo el camino. Eso veo. Magistrado, pues mil gracias por estar con nosotros hoy en la W. Qué bueno que tengamos este espacio para conversar, para que reciba también de alguna manera las voces críticas. La gente se molesta mucho, la gente se impacta con estas decisiones, pero detrás de esas decisiones pues siempre hay unas explicaciones, en este caso de la Corte Constitucional. Mil gracias por la compañía. Muchas gracias por la invitación. Espero que no nos salga con una cosa grandísima esta semana y nosotros aquí chiviados con el presidente de la Corte Constitucional. No, para nada. Cerromatoso el miércoles. Bueno, listo. 12 del día 58, esta es la W, ya regresamos.